Bienvenidos a la parte 2 de la segunda clase de algoritmos y programación 3. Eh, Ahora vamos a hablar sobre diseño por contrato y algunas cositas más. ¿Sí? Arrancamos por este tema. El tema de diseño por contrato es una forma de especificar qué es lo que queremos de un objeto. ¿Sí? Y consta básicamente de 4 elementos, que es la firma del método, las precondiciones, postcondiciones, temas, conceptos que ya tienen de otras materias, y los invariantes. Por ejemplo, vamos a usar esto como ejemplo de una, una aplicación bancaria que recibe un mensaje de transferir y obtiene las cuentas, luego le manda a una cuenta a extraer el monto y en la otra cuenta le manda a depositar el monto. Las firmas de los métodos, básicamente el primer concepto del que hablábamos, la firma de un método es cómo hay que hacer para especificarle qué es lo que tiene que hacer ese objeto a través de ese mensaje. En el caso de la cuenta de la aplicación bancaria tenía un método transferir y debemos decirle qué monto y de qué cuenta debitarlo y a qué cuenta acreditarlo. La cuenta en el método extraer que recibe un monto, el método depositar que recibe también un monto, y así cada uno de los elementos, ¿sí? cada método tiene los parámetros que recibe como parte del mensaje para poder ejecutar y hacer lo que ejecutar y realizar su responsabilidad. Entonces, la firma del método es el nombre del método más los eh, ¿cómo se llama? Los parámetros que debe recibir. ¿Sí? Es la combinación de todo eso. Nombre del método y los parámetros. En el caso acá, los casos que mostramos acá, lo estamos viendo en Smalltalk, donde, como ya vimos en la práctica, los parámetros no tienen tipo, sino que son todos objetos. 1, 2, 3 objetos. Pero la firma no es solamente el hecho de que recibe 3 objetos, sino es qué significa cada parámetro que va a recibir como objeto. Eso conceptualmente es la firma de un método. Precondiciones. Nos dicen en qué estado debe estar el medio, ¿sí? Antes de que un objeto reciba un mensaje. Por ejemplo, para depositar en una cuenta, el monto de depositar debe ser un número positivo. Para extraer de una cuenta, la misma debe tener saldo para extraer. Y si una precondición no se cumple, bueno, ahí lo que vamos a recurrir es el concepto de excepciones. Una excepción, ¿sí? Es un mensaje que envía un objeto a quien lo trató de invocar cuando falla, cuando hay algo que no se está cumpliendo alguna precondición. ¿Sí? No cumplir una precondición es básicamente el objeto diciendo yo no puedo responder a este mensaje porque las condiciones no están dadas para que lo haga. Las postcondiciones vamos a hacerlo rápido, ya lo entiende, pero es el estado en que tiene que quedar el medio, el sistema, cuando termina la ejecución de un método. ¿Sí? Y si una condición no se cumple, bueno, ese es un problema nuestro. Eso ya significa que hay un error si la postcondición no se cumple. Con lo cual debemos siempre chequear, ¿sí?, que las postcondiciones, debemos siempre verificar que las postcondiciones se cumplen correctamente al invocar un método, al programar un método que se invoca. Y acá venimos a las pruebas unitarias. Decimos que tenemos que verificar las postcondiciones. ¿Cómo vamos a hacer eso? A través de las pruebas unitarias. Una prueba unitaria es una prueba que verifica que se responde correctamente a una única responsabilidad del método. Un método puede tener varias responsabilidades porque según los parámetros que recibe pueden quedar en distintas formas el, el entorno, ¿sí?, el sistema. Entonces, cada prueba unitaria deberá contemplar un solo caso de eso. Por eso son unitarias, porque prueban una sola cosa. ¿Sí? Y esto nos lleva a que para cada postcondición que definimos dentro del contrato de nuestro método, debemos escribir una prueba unitaria, ¿sí?, para verificar eso. Y luego el último concepto que hablamos son los invariantes. Invariantes son condiciones que deben
cumplirse siempre en un objeto, ¿sí? Por ejemplo, el objeto cuenta siempre tiene que tener un saldo mayor que 1, no puede estar negativo, menos en la cuenta que definimos ahí. Y es responsabilidad de absolutamente todos los métodos que hay en un objeto que se cumplan las invariantes. O sea, no puede, como postcondición de invocar un método, darse que deje de cumplirse un invariante, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Ahora vamos a ver el tema de cómo hacemos para hacer estas pruebas unitarias de las que hablamos, ¿no? Dijimos que tenemos las precondiciones, las postcondiciones, las invariantes, ¿sí? La firma del método. Y decíamos que para verificar que un método cumpla con su contrato, ¿sí? O sea, que un objeto cumpla con su contrato, debemos verificar que se cumplan todas las precondiciones. De alguna forma tenemos que verificar esto. Entonces lo que podemos hacer, ¿sí? Un procedimiento básico, intuitivo para verificar esto es determinar primero cuáles van a ser las firmas de mis métodos, o sea, definir el contrato. Después defino las precondiciones y postcondiciones, ¿sí? Y para cada prueba, para cada postcondición voy a escribir una prueba unitaria, ¿sí? Luego voy a escribir los métodos para que esas pruebas unitarias funcionen. Los que hicieron el TP0, por ahí ven por dónde viene la mano. Esto es algo parecido. O sea que el TP0 que damos siempre es una serie de un código de programa que básicamente prueba a ver si funciona como se espera algo. Entonces, primero escribimos todo, luego escribimos los métodos, ejecutamos las pruebas y si hay alguna prueba que falla, corregimos esos métodos y hacemos un ciclo aquí entre corregirlos y ejecutar las pruebas hasta que pasen todas las pruebas y ahí terminamos. Ahora un procedimiento un poco más iterativo porque digamos, que para hacer esto de a poco, no escribir un objeto un poco complicado, puede tener 7, 8 métodos, con lo cual puedo tener que escribir 14, 15, 20 pruebas. Voy a estar todo el tiempo escribiendo pruebas. Entonces decimos, bueno, vamos a determinar las firmas de los métodos, ¿sí? Primero, perdón. Determinar la firma de los métodos, tomar un método, determinar precondiciones y postcondiciones de ese método, escribir las pruebas para ese método, ¿sí? Definir todas las pruebas unitarias para ese método, para cada una de las postcondiciones posibles de ese método, programar el método y ejecutar las pruebas. Cuando no falla alguna prueba, ¿sí? La corregimos, volvemos a ejecutar y una vez que pasan todas las pruebas de este método, ¿sí? Si sigue habiendo más métodos adentro de la firma del objeto, del contrato del objeto, escribimos otro método y volvemos a hacer todo. Lo hacemos una vez por método, todo este ciclo. Y una vez que no hay métodos para escribir, ya terminé, ¿sí? de hacer todas las pruebas y todos los métodos que tienen que ver con la firma el contrato de ese objeto, ya terminamos. Si los queremos hacer un poco más incremental, tratar de hacer menos cosas a la vez, lo que podemos hacer es, de nuevo, primero decimos, bueno, ¿cuál va a ser la firma del método? Tomamos uno de esos métodos, determinamos las precondiciones y postcondiciones, ¿sí? Y escribimos una prueba para una sola de esas postcondiciones. Escribimos el código, corremos una prueba, ¿sí? Esa única prueba, al principio. Si vemos que la prueba falla, bueno, entonces vamos a corregir esa prueba. Y si una vez que pasa la prueba, si sigue habiendo alguna postcondición más para ese mismo método, escribimos otra prueba, escribimos en ese método el código necesario para responder a esa otra prueba, ¿sí? Hasta que funcionan, ahí tienen que pasar todas las pruebas que escribimos hasta el momento, ¿sí? Y una vez que no hay más postcondiciones en ese método, ahí recién tomamos otro método y empezamos con el siguiente método. ¿Cuál es la ventaja de esta sobre la primera? ¿Sí? Básicamente es que cada vez que corro las pruebas aquí, yo acabo de agregar el código necesario para una postcondición, con lo cual es una pequeña porción de código que agregué. Entonces, si algo falla, sé que lo que falló está relacionado con esa pequeña porción de código, porque una vez que estoy acá es porque pasan todas las pruebas, ¿sí? Cada vez que salgo de este ciclo y vuelvo a hacer algo nuevo, a escribir pruebas unitarias para otra postcondición o para empezar con otro método, solamente agrego el único lugar donde escribo código,
sí, es aquí. Escribí una porción muy pequeña de código y sé lo que hizo fallar alguna prueba, tanto la que escribí recién, como puede ser que yo agrego código y falla algo que andaba antes, ¿sí? Eso les habrá pasado seguramente, que agregan algo para una funcionalidad nueva y falla algo anterior. Entonces, cada, aquí detectamos los errores rápido y sabemos exactamente qué líneas de código, ¿sí?, hicieron fallar alguna, la prueba que hicimos, que estábamos verificando recién, o alguna anterior, porque tenemos, lo hicimos recién, escribimos recién ese código. Esa es básicamente es una de las ventajas principales de trabajar en pequeños incrementos, que siempre sabemos, cuando falla algo, sabemos qué es lo que falló. ¿Sí? Entonces, para recapitular, ¿qué decíamos? ¿Para qué me sirve definir las precondiciones? ¿Y para qué las postcondiciones? ¿Qué era una excepción? ¿Sí? Si no recuerdan, si no, en este momento no pueden contestarse estas preguntas, por favor vuelvan hacia atrás, revísenlo, y si siguen sin entender las respuestas a esas preguntas, anótenselo por favor, y en la clase teórica, cuando revisemos estos temas, por favor expongan esa pregunta, porque seguramente si ustedes hay algo que no entendieron en esta explicación, debe haber más que no lo entendieron, no son los únicos, así que es importante que expongan y hagamos esas preguntas públicamente, así entre todos podemos llegar bien a entender los temas. Bien, ahora vamos a hablar brevemente sobre invariantes y algo que llamamos los inicializadores, ¿sí? Que en algunos lenguajes orientados a objetos se materializan a través de constructores de objetos. Por ejemplo, en Java. En Smalltalk no tenemos eso, ¿sí? Cuando en Smalltalk hay un método, ¿sí?, que es un método que se llama initialize en una clase. El método existe en todos los objetos, y yo al programarle el método initialize sé que al crear un objeto nuevo se va a ejecutar ese método. En Java tenemos lo que decíamos que son constructores, ¿sí? Esto lo vamos a ver más en detalle más adelante. Pero la idea del inicializador, sea un constructor o sea el método initialize o lo que sea, pero el concepto de inicializador, ¿sí?, el inicializador es algo que se hace ni bien se crea el objeto, y la idea es que todo objeto al ser creado debe quedar en una condición válida. ¿Qué significa que está en una condición válida el objeto? Que se cumplen todas las precondiciones. En algunos casos es necesario agregar parámetros en el constructor, en el caso de Java, pero en Smalltalk no tienen parámetros. Vamos a ver, no ahora, seguramente la semana que viene, que hay o en próximas clases, que hay una forma de construir, de programar una especie de constructor en Smalltalk para poder dejar en estado válido objetos que necesitan sí o sí de parámetros y de información externa para quedar en ese estado. Atributos y propiedades, ya hablamos un poco de esto, creo, en otra clase, pero lo importante aquí es que tengan en cuenta que, y esto, se habló ya en un momento, la diferencia entre propiedad y atributo. El atributo es donde yo guardo el estado. La propiedad es algo propio del objeto que no necesariamente está en un atributo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos dos casos. Si yo tengo un string, yo puedo querer o no saber que se sepa el tamaño del string. No significa que internamente no sea parte del estado, pero yo por ahí no lo quiero exponer como una propiedad, ¿sí? Al revés, perdón, es un atributo, un string, es el tamaño de un string, de una cadena, es una propiedad, pero ¿tiene que haber un atributo? Y por ahí no, ¿para qué lo voy a guardar? ¿Sí? Si lo puedo calcular. ¿Sí? De hecho, en algunas clases, en la clase pasada, una discusión sobre eso. El número complejo, ¿sí? Es un clásico ejemplo. Yo por ahí, si yo tengo atributos, parte real y parte imaginaria, el módulo no tiene por qué ser un atributo, yo puedo recuperarlo, ¿sí? Lo puedo calcular. Entonces, la idea es que una propiedad es el estado visible del objeto, es lo que yo necesito ver del objeto desde afuera, que puede estar, que de alguna forma está relacionado con sus atributos, pero no tiene que ser en forma directa. No es que una propiedad tiene que ver, que para cada propiedad tiene que haber un atributo. Bien, vamos a ir al tema del desarrollo, ¿sí? Hablamos recién, ¿sí? Hace unos momentos atrás, hablamos aquí sobre arrancar escribiendo las pruebas. Fíjense que decíamos escribir la prueba unitaria y después escribir el código que responde a esa prueba unitaria.
¿De qué se trata esto? ¿Sí? La idea es separar los momentos en que hacemos las cosas. ¿Sí? Yo en un momento pienso en qué debe ser en qué responsabilidades tiene mi objeto, ¿sí? En cuáles van a ser las firmas de los métodos, y después cuando lo pongo a programar, tengo que pensar en programar eso. No tengo que tener toda la idea de todo el objeto en la mano. Entonces, si empezamos por las pruebas, con las pruebas lo que hacemos es definir en una forma eh, muy firme, muy clara, qué tiene que hacer mi objeto y mi método. Entonces, al hacer eso, después cuando me pongo a programar, me enfoco en programar lo mejor posible eso en particular. No estoy considerando todas las variantes del objeto en ese momento. ¿Sí? Y otra ventaja también es que las pruebas se convierten en especificaciones de cómo funciona el objeto. Entonces, y esto es muy común cuando hay un buen juego de pruebas unitarias, uno recurre a las pruebas unitarias cuando uno entra en un proyecto nuevo o a mirar un programa, un software nuevo, uno puede mirar las pruebas unitarias para entender cómo funciona el sistema. ¿Sí? Funciona de alguna forma como una documentación, ¿sí? de ese programa. Y esto lleva a que si vamos a primero escribir pruebas, deberíamos siempre tener una prueba antes de escribir el código. ¿Sí? Entonces, también es muy importante, es como un tema casi psicológico el tema de escribir las pruebas primero. ¿Sí? Es que estamos con las pruebas, escribiendo las pruebas primero, especificamos el comportamiento, ¿sí? Sin estar pensando en cómo solucionarlo. ¿Sí? Lo vemos desde afuera, lo vemos desde quién va a utilizar el objeto. ¿Sí? Para dar que el objeto dé el servicio que tiene que dar a sus clientes, a los otros objetos que lo van a llamar. Después, en el momento de programarlo, de implementarlo, ¿sí? Que es un momento inmediatamente posterior, nos concentramos en programarlo lo mejor posible. Entonces, terminamos, evita a veces, una cosa que pasa a veces que a veces se define la firma del objeto de acuerdo a cómo es la implementación. El desarrollo guiado por pruebas intenta separar estas dos cosas. ¿Sí? El concepto, por ahí no todos lo conocen, de pruebas de regresión. Pruebas de regresión es pruebas que ejecuto para verificar que yo no rompí nada cuando hice un cambio a un sistema. ¿Sí? Yo tengo un programa que tiene 15 clases, un conjunto entre esas 15 clases habrá unos 70 métodos, ¿sí? Y puede haber unas 120 pruebas unitarias. Cada vez que yo hago un cambio en un objeto, que agrego un método, que modifico algo, como es si las pruebas unitarias están automatizadas, es muy económico, ¿sí? Es muy barato correrlas, a veces es apretar un botón y se corren las pruebas. Se dice que el conjunto de pruebas de regresión es correr todas esas pruebas, ¿sí? Para verificar que el cambio que yo introduje no rompió nada, no hizo fallar otra cosa que estaba andando antes. ¿Sí? Y decíamos que que estas pruebas deberían ser idealmente automatizadas. ¿Cuál es la ventaja de automatizarlas y de programar las pruebas con las herramientas que estamos viendo estos días en la práctica? Por un lado, permite independizarse del factor humano. O sea, seguramente en Algoritmos 1, cuando empezaron a programar en algún lenguaje, alguna vez hicieron pruebas del código que hacían, por ahí teniendo código que mandaba, imprimía, hacía operaciones con el programa que estaban haciendo y mostraba cómo funcionaba, pero de alguna forma había que a mano revisar eso, el funcionamiento y el resultado de esas pruebas. Cuando las pruebas son automatizadas, se van a correr siempre y siempre igual y nos van a decir inmediatamente si hay un problema en el código que hicimos. ¿Sí? Y lo que decíamos antes, que las pruebas automatizadas son económicas. Sí, son económicas, puedes apretar un botón y correrlas. Si yo tengo que estar 2, 3 minutos, aunque sea, mirando el resultado de las pruebas de mi aplicación o de mi programa, bueno, hacerlo cada vez voy a tender a hacerlo lo menos seguido. Se van a dar cuenta una vez que empiecen a utilizar pruebas unitarias con las herramientas de test que mostramos aquí en clase, que cuando se sientan a programar, muchos de ustedes lo que van a atender es
cuando cargan el IDE, el entorno de desarrollo, lo primero que van a hacer es correr las pruebas. Puedes apretar un botón, es un botón que está ahí en el IDE, y si ese botón en general tiene como un semáforo o una barra, si se muestra verde, ahí van a empezar a programar. Pero lo primero que van a hacer es eso, y realmente es lo primero que uno debe hacer, ver que esté todo funcionando bien antes de ponerme a programar. ¿Sí? Y cada cambio que hagan van a volver a correrlas. Termina siendo algo intuitivo, porque es muy simple de hacer. Y acá nos lleva a algo con lo que vamos a trabajar durante absolutamente todo el cuatrimestre, que es lo que llamamos Test Driven Development, ¿sí? Que es desarrollo guiada por pruebas. Que es una práctica, ¿sí?, iterativa donde de a poco vamos a ir agregando, incrementando el software que tenemos, ¿sí? Pero siempre vamos a probar primero, ¿sí? Entonces incluye dos cosas de las que hablamos ahora y una que todavía no hablamos, ¿sí? Que es el tema de probar primero, el tema de utilizar pruebas automatizadas y refactorización, que es algo que aún no vimos, ¿sí? O sea, el gráfico este que está acá es el ciclo básico, simple de conceptual de lo que es el 3D Development, que es escribir una prueba, escribir código que haga que esa prueba funcione, ¿sí? Y después seguir escribiendo pruebas hasta que no se me ocurra ninguna prueba más. Que no se me ocurra ninguna prueba más significa que no hay ninguna funcionalidad para la cual no haya escrito una prueba. Si no hay ninguna funcionalidad para la cual no escribí una prueba, tampoco hay más código que escribir, porque yo escribí la prueba y después hice que funcione la prueba. Es así de simple, obviamente no es eso no significa que sea fácil, no es fácil hacer Test Driven Development, requiere un cambio de mentalidad, si uno viene programando en general y probando después. Y hay un elemento más que se llama refactor, que es mejorar el código. Porque sí, si yo lo único que hago es escribir pruebas y hacerlas pasar, en algún momento el código puede quedar un poco desprolijo, ¿sí? O un poco ineficiente o un poco difícil de entender. Entonces, para eso tenemos la etapa de refactor, lo cual vamos a ver dentro de unas clases. No se preocupen por eso, simplemente sepan que es algo que, que a lo que vimos hasta ahora le falta una pata que la vamos a ver un poco más adelante. Y de todo esto lo que queda como subproducto es, por un lado, pruebas como ejemplos que nos documentan, ¿sí? Va a quedar documentado el código a través de las pruebas. No es el objetivo del Test Driven Development. Test Driven Development es el desarrollo guiado por pruebas, es una forma de programación, ¿sí? Y lo bueno que tiene, ¿por qué decimos que es mejor, ¿sí?, que otra documentación, que una wiki con documentación? Es que si yo cambio algo, después tengo que salir a cambiar la wiki. Las pruebas es imposible que estén desactualizadas, ¿sí? Una prueba desactualizada falla. Si hay una prueba que pasa y que funciona, entonces es parte del código, es una funcionalidad del código que está andando correctamente. No hay manera que las pruebas... Pueden faltar pruebas, pero no puedo tener pruebas desactualizadas porque enseguida voy a ver que fallan. Y otro subproducto de desarrollo guiado por pruebas, que decíamos antes también, es el control de calidad, de la verificación, ¿sí?, de que el programa funciona, ¿sí?, de que hace lo que le diseñé que haga. No es el objetivo de esto, pero las pruebas me sirven como un elemento más de verificación del programa. No es los únicos, en un momento vamos a ver algo de control de calidad de software y de testing, de pruebas, y hay otros tipos de pruebas, ¿sí? Las pruebas unitarias son un tipo de pruebas, pero no dejan de ser importantes. De hecho, en un proyecto que estamos con más de un docente acá, hay una directiva desde la gerencia técnica o la dirección técnica de la empresa, a que tiene que haber un 90% del código que escribimos tiene que ser alcanzado por alguna prueba unitaria. ¿Sí? Es un objetivo bastante fuerte, es lo que se llama cobertura de pruebas, o sea, si yo ejecuto las pruebas, por cuántas líneas de código pasan. Estoy súper simplificando este concepto, ¿eh? El tema de cobertura de pruebas tiene algunas aristas y algunas variantes más complejas. Pero fíjense hasta qué nivel son consideradas importantes las pruebas unitarias, que es común que en proyectos se ponga un objetivo de qué tantas, uno dice, eso nos dice qué tantas pruebas hay, sino qué tanto del código está verificado por una prueba. No es una medida perfecta, yo puedo tener un 90% de cobertura de pruebas y sin embargo estar mal hechas las pruebas, hay muchas variantes en esto, pero es una herramienta más y un objetivo más
que se imponen a veces las organizaciones para que haya pruebas unitarias. ¿Sí? Lo que decía, que mencionaba recién, que no, digamos, que hay otros tipos de pruebas que van, que tienen otros objetivos. Las pruebas unitarias son una parte de todo el conjunto de pruebas que hay dentro de lo que es el control de calidad del software. Bueno, esto último que decía, sí, hay un apunte en el campus sobre pruebas que habla así un poco del abanico que hay de tipos de pruebas en el sistema, pruebas de regresión, pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de aceptación de usuario. Es un tema bastante largo y de hecho es una disciplina en sí, hay gente que dedica su carrera al tema de control de calidad y de testing. ¿Cómo vamos a usar esas pruebas? Bueno, para programar esas pruebas vamos a utilizar lo que se llama un framework. Vamos a explicar por ahí más adelante el concepto de framework, ¿sí? Pero básicamente es una herramienta que nos va a permitir programar las pruebas y que se ejecuten en forma automática y que nos den un feedback, ¿sí? Una retroalimentación rápidamente de qué pruebas fallan, qué pruebas andan bien, qué pruebas, donde hubo errores y demás. Los frameworks, las herramientas son para pruebas unitarias, entonces casi todas se llaman algo unit, de unitario. Entonces se rompieron el mate con los nombres. Las de Smalltalk se llaman S-Unit, las de Java, Java Unit, las de .NET, N-Unit, las de PHP creo que era PHP Unit, y así para un montón de lenguajes, ¿sí? En general vienen con posibilidad de integrarlas al entorno de desarrollo, con lo cual termina viendo un botón ahí en el entorno de desarrollo que vamos a apretar para correr las pruebas, y vamos a ver seguramente en la segunda o tercera clase práctica, creo que en la segunda ya, el tema de estas herramientas y ejemplos de cómo usarlas y bien qué funcionalidades nos dan. Y volviendo atrás, preguntas, ¿por qué decimos que es bueno escribir las pruebas antes de escribir el código productivo, el código del método que realmente haga las cosas? ¿Sirven como control de calidad las pruebas? No, estas preguntas, si no las pueden contestar en ese momento, revean un poco el video a ver si las pueden contestar, y si aún no les quedan claras, por favor traigan esas consultas a la clase teórica y veámoslo entre todos. Siempre insisto, si a ustedes algo no les quedó claro, seguramente hay otros compañeros a las cuales también tienen dudas. Así que por favor pregunten, porque no solo por ustedes, sino como una forma de contribuir con toda la clase. ¿Y en qué sentido las pruebas sirven de documentación? ¿Sí? Esos temas son temas que deberían haber más o menos sido expuestos en estos últimos minutos. Bien, ahora vamos a hablar brevemente de qué hace la programación orientada a objetos para atacar la complejidad del software, ¿no? Decíamos que la programación orientada a objetos surge como una necesidad de programar software complejo. Entonces, una de las bases de programación orientada a objetos es construir en base a componentes. ¿Sí? Y los componentes de programación orientada a objetos son los objetos, ¿sí? Así como en programación estructurada eran las funciones, ¿sí? y los datos. Aquí los componentes son los objetos, ¿sí? Y tienen dos condiciones. Una es que estén encapsulados, ¿sí? Entonces, cada componente debe tener su comportamiento, ¿sí? Sin que el utilizar, perdón, cada objeto debe tener su comportamiento, y que no debería importarme cómo está implementado ese componente para usarlo, ¿sí? Tiene que tener, ¿sí? Y que el componente tiene que tener un contrato, ¿sí? Y nos tiene que decir cómo tenemos que conectarnos con él, qué tenemos que poder decirle, qué mensajes tenemos que poder enviar, con qué parámetros y qué tiene que suceder cuando mandamos esos mensajes, ¿sí? Pero lo importante es que ese contrato debe cumplirse, ¿sí? De una forma de respetar el encapsulamiento. Y nuevamente el concepto de encapsulamiento es que no tiene ninguna importancia, al que usa el objeto, no tiene importancia cómo está implementado ese comportamiento. Un ejemplo muy trivial, si tenemos un objeto, ¿sí? Que responde a un que modela un número complejo, a mí no me tiene que importar si el comportamiento, ¿sí? que tiene está implementado guardando la parte real y la parte imaginaria, o el módulo y el ángulo. Yo debería poder interactuar de cualquier forma utilizando los métodos
de ese objeto y no me debería importar qué hay almacenado adentro. De forma tal que si cambia esa implementación, mi programa que usa ese método debería funcionar igual que antes. Así que, volviendo acá muy brevemente atrás, ¿para qué es programación orientada a objetos? ¿Qué es lo que llamamos abstracción? Y por qué son importantes el encapsulamiento y los contratos. ¿Sí? Si quieren podemos ahondar más en estos temas que se dijeron acá muy brevemente en la clase teórica, en la parte así interactiva. Bien, claves del día. Esto es hablando de la presentación anterior, la parte 1, que ya vieron en el video anterior, y esta es la parte 2. Los objetos se implementan en base a un modelo cliente-proveedor, o sea, un objeto provee un servicio a través de sus métodos que otros, los objetos cliente, le mandan, ¿sí? Perdón. ¿Sí? Que de las precondiciones, ¿sí? Deducimos las excepciones, o sea, si no está dada una precondición, vamos a lanzar una excepción. La excepción es, se corta la ejecución de mi programa y al programa que me invocó, al que llamó el método, le digo, acá falló algo. ¿Cómo implementan esto los mensajes? Lo veremos dentro de unas clases y vamos a ver algún ejercicio también en eso, pero es algo... el concepto, acá lo importante es el concepto, de que las excepciones es lo que lanzar lo que llamamos una excepción, ¿sí? Se usa cuando una precondición no se cumple, que quiere decir que un objeto no puede responder un mensaje porque hay algo que está mal. A partir de las postcondiciones, las postcondiciones son las responsabilidades que tiene un objeto, vamos a escribir pruebas unitarias, ¿sí? Que las pruebas unitarias nos guían para la implementación, ¿sí? de pequeños incrementos. Escribimos una prueba, después la implementamos, luego escribimos otra prueba y ahí de a poco vamos escribiendo nuestro programa que a cada paso vamos a poder verificar que está funcionando el programa y que no rompimos nada de lo anterior. ¿Sí? Y que programación orientada a objetos sirve para manejar programas, sistemas complejos, básicamente. Lecturas obligatorias, ¿sí? Obligatorio significa que tanto en el cuestionario que vamos a hacer, que va con nota sobre las lecturas, como en el examen integrador, se van a tomar preguntas sobre estas lecturas. Bien, todos los links a esto están en el campus, así que no se preocupen, está todo ahí. Y si no llega a estar, avísennos enseguida por alguno de los medios que tenemos de comunicación, pero está todo allí. Así que el Unit Testing Guidelines y los 8 principios de mejores test unitarios los pueden ver en el campus. Estas son lecturas que les pedimos que hagan. Y lecturas opcionales, y en estos libros que mostramos acá, a veces preguntan los alumnos, la semana pasada preguntan, ¿no? ¿Por qué lecturas nos conviene arrancar? ¿Por qué libros? Si los que tengan ganas de leer un libro, se los recomendamos. Todos los libros y autores que recomendamos y que damos como lecturas, tanto obligatorias como opcionales en esta materia, son todos libros que son claves y que son, digamos, de autores que son los referentes de la programación orientada a objetos en el mundo. Sobre el tema de pruebas, de desarrollo guiado por pruebas, el inventor de esto es Ken Beck. Y leer el libro de Ken Beck es como, nosotros no los obligamos a que lo hagan, pero es el libro que lee todo el mundo. Y cuando digo mundo, es mundo. Sus colegas en España, en Perú, en Estados Unidos, en India, en Alemania, todos leen a Ken Beck. Y estos autores son los autores que conocen en todo el mundo. Nuestra disciplina es una disciplina totalmente global. Así que siempre les damos, la mayor parte de los autores que le damos son referentes en el mundo. Lo mismo el libro de Bertrand Meyer, ¿sí? Y acá este no es tan internacional, pero al menos está conocido en América Latina. El libro, ya lo dijimos también en clase el otro día, consíganse si pueden alguno de los libros de programación orientada a objetos de Carlos Fontela. Carlos Fontela fue el que arrancó con la materia de algoritmos de programación 3 como materia donde se da programación orientada a objetos en el año 1999, ya hace 21 años. Yo también inicié esa materia con él ahí como jefe de trabajos prácticos y los libros de él realmente son muy didácticos, son escritos nativamente en castellano, ¿sí? Que leer estos libros en inglés para el que no sabe tanto inglés o las traducciones nunca es lo mismo. Los libros de Fontela están escritos nativamente en castellano, así que también es una ventaja, se los recomendamos a quien al que lo pueda conseguir cuando
también están en biblioteca. En este momento estamos pasando por un aislamiento debido a una situación mundial de pandemia. Aclaro esto porque los que están leyendo, los que escuchan esta presentación ahora, unos días después de que la grabo, ya saben de esto, pero quizás usemos esta misma clase para próximos cuatrimestres. La biblioteca obviamente está cerrada en este momento, pero bueno, para cuando reabra, los libros de Fontela están todos, de Carlos Fontela, todos los libros que escribió, hizo una donación a la biblioteca de la universidad, de la Facultad de Ingeniería. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Más colaboración entre objetos. Vamos a hablar de temas de herencia y delegación, ¿sí? Que no hemos visto todavía. Vamos a hablar sobre clases, que no vimos. Hasta ahora seguimos hablando de objetos y clases lo mencionamos por ahí rápido, pero no hemos entrado en eso. Recién en la tercera clase vamos a entrar. El tema que hablábamos sobre uno de los pasos del Test Driven Development, el hacer una refactorización, también en las próximas clases. Y bueno, más temas sobre programación orientada a objetos. Esto ya va más de media hora y es mucho para escucharme hablando con presentaciones ahí, así que los dejo y bueno, todos estos temas, lo que no se entendió, anótenlo y cualquier duda, cualquier tema que quieran ahondar y lo vemos en la clase en vivo. Muchas gracias.